¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, luego de algunas horas de discusión aquí en la Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto de rendición de cuentas con los votos de la coalición de gobierno y también del PERI. No así la oposición, que continúa considerando que este proyecto de rendición de cuentas no atiende las necesidades de la gente. La sesión, que solamente podía aprobar o desaprobar las modificaciones hechas en el Senado, fue seguida en su totalidad por el equipo económico de gobierno, encabezado por la ministra Susana Arbeleche y sus secretarios, el subsecretario de Economía y también el director general. Luego de esto, la ministra de Economía ofreció una conferencia de prensa en donde destacó las cualidades de este proyecto de rendición de cuentas de más de 460 artículos, que tiene un incremento del gasto de 226 millones de dólares y que aquí en el Parlamento se pudieron encontrar unos 70 millones de dólares más de reasignaciones que surgieron de las negociaciones entre la Cámara de Senadores y también la Cámara de Diputados. Arbeleche dijo que para el gobierno de la República este proyecto de rendición de cuentas es un hito. Venimos a acompañar porque nos parecía sumamente importante transmitir el apoyo a la bancada de la coalición que votó la rendición de cuentas y también fue votada por el PERI. Así que realmente creemos que esto constituye un hito en lo que ha sido un camino trazado desde el inicio por el gobierno. Recuerden que estos son recursos, muchos recursos adicionales que el gobierno suma, agrega al presupuesto nacional que fue votado el primer año de gobierno. Y recursos que no se tiran sin pensar a dónde van, no es más gasto sin tener un análisis detallado atrás, sino que son recursos que van a aquellas áreas que hemos determinado que son las más importantes, como es la seguridad para todos los uruguayos, como es la educación, estamos atravesando la transformación educativa para nuestros niños y adolescentes, como es una mayor infraestructura, como son las políticas sociales, tanto en los apoyos coyunturales, pero también estructurales, y como es la recuperación del salario real de los públicos. Hoy se recordaba en Cámara que se llega a esta rendición de cuentas con un convenio histórico, consensuado por los trabajadores del sector público y la educación en lo que se refiere al salario real. Como les decía, el Frente Amplio votó en contra estas modificaciones al proyecto de rendición de cuentas. El informe en minoría fue presentado por la diputada Ana Olivera, quien dijo que la rendición de cuentas aprobada por el gobierno y la coalición es una rendición de cuentas insuficiente, que no atiende las necesidades de la gente y que los incrementos que se distribuyeron en los distintos rubros e incisos no alcanzan a cubrir lo que las propias organizaciones sociales han venido a plantear al Parlamento. Nosotros entendemos que las modificaciones producidas en el Senado, algunas de las cuales votamos, porque por supuesto asignar más recursos a determinadas áreas o a determinadas reivindicaciones planteadas, es decir, las acompañamos, que no quiere decir que entendamos que es suficiente. Esto está vinculado con diversas áreas, por lo tanto, la rendición de cuentas entendemos que sigue sin dar respuesta a los problemas más importantes que tiene la sociedad uruguaya en todas las áreas, porque no se trata solamente de los números y se trata de los números. Cuando hablamos de números, muchas veces es difícil transmitir esta historia de la cantidad de millones para acá, para el otro lado, y eso nos pasó ahora en el debate, ¿verdad? Cuando la coalición plantea, bueno, mejoramos los recursos para el INISA, 40 millones de pesos más, ¿verdad? Nosotros sabemos que es la tercera parte de lo que el INISA planteó y para la gente no quiere decir nada. Para nosotros lo que quiere decir es que el INISA, cuando vino el directorio en pleno y planteó lo que precisamos es esto, para poder cumplir los cometidos, quiere decir que con esto no van a poder cumplirlos. Y esas son las preocupaciones que tenemos. Consultada la ministra de Economía, Susana Arbeleche, sobre el incremento de las cifras de pobreza, fundamentalmente las de la primera infancia, la ministra dijo que el gobierno tiene la certeza de tener los recursos para atender esta situación que ocupa a las autoridades. Aquí lo importante es el diseño de las políticas, tener un buen diagnóstico para hacer un buen diseño de políticas. En ese buen diagnóstico para hacer el correcto diseño de políticas, en los próximos días vamos a tener más datos para ver cuál es la foto,
particularmente en lo que se refiere a la situación alimentaria de Uruguay. También aquí, como es bien sabido, se ha construido mucha historia, mucho relato, porque digo relato al referirme que no son aspectos que tengan que ver con la realidad. El tema de que de la cantidad de ollas populares que decía la coordinadora de ollas que tenía, claramente, y esto es dato, no era ese número la cantidad de centros de distribución y tampoco era la cantidad de gente que estos centros distribuía. Y por eso el MIDES se pone a distribuir directamente en estos centros de distribución y continúa obviamente con lo que tiene que ver con la distribución en los comedores nacionales y lo que tiene que ver con la demanda que se le hace al ejército, es el propio ejército que cocina y entrega estos alimentos. Y ahí estamos viendo los números que tenemos de cualquiera de las tres fuentes que digo que hay una disminución de la demanda. Aquí hay que trabajar no solamente en los apoyos para pasar esta situación, sino en lo estructural. Y en eso el Ministerio de Desarrollo está trabajando. La oposición sostiene que el aumento en las cifras de pobreza en el país son producto de la falta por parte del gobierno de políticas que articulen entre sí. Ana Olivera dijo que el gobierno no tiene políticas que puedan ensamblarse para atender las cifras de pobreza. El año pasado se plantearon 50 millones de dólares para la primera infancia. Todos lo votamos con las dos manos. Ahora, cuando se plantearon inicialmente fuimos preguntando, ¿verdad? Y la distribución de esos 50 millones, a medida que fue cambiando la rendición de cuentas, fue cambiando también. Pero en realidad los convenios para poder aplicar esos recursos recién se firmaron en mayo de este año. O sea que pasó todo casi la mitad del año sin tener claro cómo se iban a aplicar estos recursos porque implicaba la firma de convenios. Y el ministro Lema, que estuvo aquí la semana pasada en la Comisión de Población y Desarrollo, nos comentó que habían logrado reunir a los diferentes organismos para abordar el tema del plan. Acá no existe posibilidad de descender la pobreza, de abordar las desigualdades, y menos en la primera infancia. Bueno, que como acá yo vi bien que ustedes plantearon el problema de niñas y niños pobres, es porque pertenecen a hogares pobres, ¿verdad? O sea que el tema es una política integral que no está diseñada como tal. No puede ser que cada uno de los organismos plantee cuál es su necesidad en vez de pensar cuál y de qué manera nosotros logramos impactar para revertir esa situación. A nosotros no nos alegra esto. Esto es lo que tiene que entenderse cuando lo planteamos. No es para sacar un rédito político de la necesidad de la gente, como se planteó recién en sala. Es al revés. Lo que le hemos planteado una y otra vez desde el presupuesto nacional a la fecha es que tiene que haber un plan que evalúe, un plan que además vaya corrigiendo y no la sumatoria, como acá se plantea, de la batería de medidas, como se le dice. Para el cierre, dos cosas más. El anteproyecto de reforma de la Seguridad Social adquirirá fuerza de proyecto de ley cuando sea firmado por el Consejo de Ministros. Ingresará el viernes al Parlamento de la República. El Senado hoy aprobó la conformación de una comisión que va a estudiar este proyecto de ley integrada por 15 miembros, la mayoría de la coalición y la minoría de la oposición de gobierno, en este caso el Frente Amplio. Otro tema, mañana a las 10 de la mañana, en régimen de comisión general, comparecerá el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en la Cámara de Representantes, convocado por el Frente Amplio y acompañado por las autoridades de OCE para explicar el proyecto del Plan Neptuno. Sobre todo eso les vamos a estar informando en las próximas emisiones de nuestro noticiero.